Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Arrancamos una nueva semana, día lunes, estamos a mediados de abril, estamos con la energía de todos los lunes junto al gran operador, no de Grupo Horquilla, a nuestros operadores aquí que yo estoy mirando porque sin ellos nada podría hacer, don Francisco Saavedra. Aplauso, por favor, Francisco. Eso es. Y don David Valenzuela por el otro lado. Ahí está David, levante. Eso, muy bien. Puro aplauso, pura alegría. Recordamos a nuestro querido amigo Luis Felipe Buletich. Siempre recordamos a Luis Felipe. Al menos fue el que nos acompañó en los primeros días de este programa que ya va para su tercer año que estamos al aire. Interesante, un programa muy interesante de la Universidad Central de Chile, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Diálogos Humanos, que, como todos sabemos, partió con este humilde servidor sentado, conversando con investigadores y con académicos y profesores, hasta que fui capturado y abducido por mi querido amigo y compañero de trabajo, don Diego Arancibia. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Dani, ¿tú? Hola a todos, gusto saludarlo. Aquí estamos, pues, Diego, feliz. Sabes que antes de cualquier cosa me surgió la duda, ¿por qué hablamos de diálogos humanos? ¿A qué nos referimos con humano en este programa? Porque trata, bueno, el diálogo humano, el nombre que me imagino se te ocurrió a ti, y que yo interpreto como una conversación de amigos, una conversación que entienda toda la gente que nos está escuchando, digamos. Exacto. Que lo tratamos de hacer, tratando de hacer lo que pueda ser complejo e inexplicable, que sea entendible. Y amigable. Y amigable, por cierto. Y también porque dialogar es humano, po. Y humanizar, sí, requiere reconocernos, mirarnos, requiere validarnos, requiere acompañarnos y entender que somos todos parte de un mismo devenir. Uh-huh. Aunque podríamos pensar que no todos somos parte de este diálogo humano y no todos somos personas que pensamos en el bienestar de la comunidad. Ya vamos a hablar de tres cosas que ocurrieron. Pero todos son potenciales, como todos somos seres humanos, entonces todos tenemos capacidad de diálogo, independientemente el lenguaje que se ocupe para ello, digamos. Sí, yo me refiero a que hay personas que la humanidad pareciera ser que se les olvida un poquitito. Ah, sí, bueno, pero como en todo. Hay varias cosas que desde el punto de vista de la psicología que lo pueden explicar, Dani. Bueno, como el señor Trump, que tuvo que echar marcha atrás, señor Trump. Sí, bueno, yo no sé si era parte de la estrategia o efectivamente echó pie atrás. Pero yo tengo la impresión que se anduvo como acorralando un poquito, ¿eh? Puede ser. Hay la devaluación del dólar, la deuda de Estados Unidos. O sea, a mí lo que más me llamó la atención es que hubo un grupo de empresarios y de inversionistas norteamericanos que le pidieron reuniones y decirle, presidente, pare. No está bien esta cosa. Pare, porque si no el desastre puede ser mayor. Las personas tal vez no saben y no tienen por qué saberlo tampoco, porque algo a veces sin ningún tipo de importancia. Cuando Trump asume con mayoría en el Congreso, le pide al Congreso que decrete emergencia económica nacional. Y el Congreso, como está del lado de él, le dice, ok, estamos en emergencia económica. Y eso le permite a Trump gobernar con estos decretos. Sí, claro. Con que levanta los impuestos al valor que quiere sin pedirle permiso al Congreso, etcétera. Y es el mismo Congreso, los mismos republicanos,
lo que le están diciendo ahora al señor Trump, parece que no estamos en nada en emergencia económica, ¿sabes? Como que vamos a revisar esta cosa de nuevo, porque antes de ayer, en Los Ángeles, una protesta con 36.000 personas, pidiéndole al caballero que, oiga, ¿sabe qué? Parece que no es el camino correcto. Todavía es poca. Todavía es poca. Todavía es poca. Y los chinos porque el impacto de las medidas que se han adoptado todavía no llegan. Bueno, no empieza Entonces, a subir los precios. Exactamente. Entonces, después de que suban los precios y eso se sostenga en el tiempo y finalmente llegue el... Esto es lo mismo que un maremoto. Sí. Se recoge el mar, ola, sí. ¿cierto? Llega la primera ola, pero después empieza a subir y empieza a causar el destrozo, el desbande, sí, que finalmente termina, en este caso, en un plano económico y directamente hacia el bolsillo de las personas. Sí, lo que a mí me cuesta entender es que si esto es una estrategia, el daño que causa a las personas esta estrategia. Yo creo que ahí es donde yo no logro consensuar con él, ¿cachai? Como lo que ha generado en términos de desempleo, en términos de subir los precios, lo que va a significar para mucha gente. No sé si una guerra económica, más allá del ego, el caballero y todo lo que él pretende, sea el camino correcto, porque trae sufrimiento a las personas. Pero felizmente yo no soy político ni candidato a nada, entonces me importa un pepino lo que los señores hagan. Sí me preocupa lo que pasa con la gente y cómo el señor Trump tiene... El volteretas le vamos a poner ahora al Trump. Ese sí es el volteretas. Pero a mí, insisto, a mí me queda la duda si una voltereta o fue parte de la estrategia. ¿Cuándo crees tú que debiésemos evaluar si es voltereta o estrategia? Yo creo luego de los 90 días que dio de plazo. Si insiste con la política es porque, bueno, allí hay otras razones, pero si no, yo creo que fue una estrategia. Ojalá que no sea más estrategia que solo eso. Bueno, y ganó en Ecuador... Daniel Noboa. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Ahora, Ecuador es un país que está en problemas. El problema, y estaban acusando que había una suerte... No, pero sobre todo problemas porque ahí hay mucho problema de inseguridad. Ah. Y sobre todo en el tema de las cárceles. Eso es lo que ha movilizado, y ahí sí que efectivamente hay crimen organizado, no son bandas criminales, digamos, hay asociación ahí. Diego, ¿y de crimen organizado o de asociaciones o de criminalidad, qué opinión te merece lo que pasó en el Monumental? ¿Qué pasó? Partamos por la base. Yo para ser más honesto y sincero contigo, el fútbol y yo ni siquiera nos juntamos ni nos reunimos. Yo nunca en mi vida he tenido una pelota de fútbol, no veo fútbol. Fui al estadio una vez el año 1985 a ver Chile-Uruguay y nunca más volví al Estadio Nacional a ver fútbol. No entiendo nada. ¿Qué equipo te gusta? Ninguno. No me gusta el fútbol. ¿A tu papá qué equipo le gusta? Tampoco, mi papá le gusta. Hoy día le dicen, ¿cómo le dicen hoy día a los pirulos? Badminton. No. Mi papá juega frontón en el Estadio Español. Hoy día le dicen, tiene otro nombre más. El squash. No, tiene otro nombre. ¿Cómo se llama el deporte? Racquetball. No. El deporte de los pirulos. Pádel. Pero no, el deporte masivo, el pádel. ¿Perdón? El deporte masivo, el pádel. Sí, pero te estoy hablando 40 años atrás. Ok, ya. Y yo hacía natación y tal, pero no, el fútbol y yo no somos ni siquiera amigos. Si tú me dices quién es el arquero de la selección, no sé. ¿Quién es el... Ay, ¿no conoces a Claudio Bravo? Sí, de nombre los conozco, pero yo me quedé en el Pititore Cabrera, en el Chocolito Ramírez, de ahí soy yo, del Gato Fempo, de ese Roja. El Condor Roja, Carlos Caselli. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando en el fútbol? Y sí, te lo pregunto desde la ignorancia, porque yo no entiendo nada de esto. A ver. Y perdón, y no quiero entender tampoco, solamente quiero entender el fenómeno. No, pero hay que entenderlo como un fenómeno social. Po. A ver, el tema del tema, por donde yo creo que hay que partir por el hecho, que es lo que ocurrió, que efectivamente, a modo de resumen, yo creo que lo que entiendo es que se vulneraron las condiciones de seguridad en el acceso al estadio. Los hechos lamentables ocurrieron, que fueron la pérdida de 2 vías. Fue antes de un niño de 13 años y otra niña de 17. Fue antes de que empezara el partido. ¿Ya? Entonces, claro, hay una serie de hechos ahí que de alguna manera se empiezan a desencadenar y que hacen que esto termine en una situación bien compleja y como difícil de abordar a la vez. Bueno, hay varias ahí
y teorías con respecto a lo que ocurrió. Lo que yo entiendo es que producto de la cantidad de personas que se agolparon a la reja, esta reja cedió, ¿cierto? Le cayó a estas dos personas y uno de un carro policial al parecer pasó encima de esa reja. Ya, eso es lo que yo alcancé. Porque también hay algunos que aquí responsabilizan a Carabineros, otros dicen que no, bueno, como todo pasa en situaciones complejas como estas, pero lo cierto es que obviamente es un tema que está siendo llevado, está en investigación, ¿cierto? Tengo entendido que los carabineros que van en este dispositivo, en este vehículo, están imputados, ¿cierto? Y bueno, y después pasa a ese hecho lamentable lo que vimos en la televisión, que miembros de la barra de Colo-Colo botan y empiezan a romper uno de estas micas, ¿no? Estas micas gigantes que colocan. Y bueno, y también ahí los jugadores como desesperados, bien desbordados emocionalmente también, no podían creer lo que estaba ocurriendo. O sea, yo vi una escena en que los otros salen corriendo, sí, así como... Sí, exactamente. Yo vi otra que se agarraban la cabeza, le decían que pararan, y ya después ya como que ya nos rendimos, pero ¿cómo pasa esto? Entonces, claro, ocurren como varias situaciones que finalmente... ahí yo no sé si calificar como de anomia o no, ¿ya? Y entonces ahí lo que hay que preguntarse finalmente, uno, es qué es lo que pasa en los estadios, ¿ya? Porque claro, efectivamente se pueden brindar condiciones de seguridad para que eso se lleve en buenos términos. Pero por otra parte, también pensar en qué es lo que pasa en las personas para hacer eso. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es lo que, independientemente de la responsabilidad, independientemente si el delegado mandó el operativo, claro, el plan de contingencia, el plan de contingencia, claro. Tiene otro nombre, pero el plan, digamos, de operaciones en forma... ¿cómo se llama? En forma a tiempo, digamos, o si la respuesta de los carabineros fue la adecuada, o si la del Seguro del Estado también. Más allá de eso, que obviamente es una cosa que ahí tienen que haber responsabilidad, ordenar, llevándolo al diálogo humano, sí. Es pensar qué pasa con las personas que llegamos a eso, digamos. Sí. ¿Ya? Yo no sé si fue Juan Cristóbal Guarelo o otro periodista que hablaba de esto, que decía que en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, yo no sé si es verdad, que los estadios no tienen reja. No. Como que hay otro tipo de comportamiento del público. También leí una columna de Daniel Matamala ayer en La Tercera, súper buena la columna, en que era algo así como el fútbol es el que manda, y describe una serie de hechos en los que las barras o la NEF se opone a ciertas políticas y las políticas terminan como, ya, ok, no se preocupen, mientras creo que genera, ¿cuánto era? $1 millón cada partido. Eso es un negocio gigantesco. Sí, claro. Pero pareciera ser que hay algo como en la cultura, no sé si futbolera, yo creo que en la cultura barrista, porque la cultura futbolera implica que tú estés sentado en tu casa con tu hijo viendo un partido, y tomando cada uno una polera, o jugando a la pichanga en el barrio, si eso no es problema. Pero hay un tema con las barras en las que pareciera ser que desaparecen todas estas normativas o todo este ordenamiento, ¿cierto?, social, en función del propio bienestar. Sí, claro. Ahí están los chiquillos con los movimientos antipolicía y qué sé yo, ¿cierto? Finalmente, yo no entiendo mucho lo que pasa, pero sí tengo claro, y por favor, hay que ser súper enfáticos, Diego, en lamentar la muerte de estos dos cabros. Sí, eso no está en duda. Y me parece que no nos corresponde a miembros de la sociedad civil indagar si tenían o no tenían entrada. No, eso da lo mismo. Exacto, eso es otra discusión. Eso es igual. Los niños están enterrados ya, lamentablemente y tal. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Que hace que un grupo de personas finalmente diga, organicémonos y concretémonos para entrar de una manera ilegal. Juntémonos para reventar esto y
y entrar y hacer lo que queremos, pasándonos por la cara a todas las personas que van, que compran la entrada, que está, ¿cachaño? ¿No? Pero ¿cuáles son las explicaciones respecto a eso? ¿Qué pasa en esa persona al que se le ocurre y al que le dice, vamos, hagamos esto? Desde el punto de vista psicológico. Sí, probablemente yo te diría que hay un apego a su propia vida o su propio interés más que al apego a una norma. Y eso me habla de personas egocéntricas, de personas con inmadurez afectiva, de personas que en el fondo luchan y pelean y están dispuestos a cualquier riesgo con tal de salirse con las suyas, porque puede que sientan que están como en un universo paralelo. Universo paralelo en términos de... Es como el tipo que dice, yo igual voy a manejar, si con 2 piscolas no pasa nada. Que no respetan la autoridad porque bajo el argumento que quizás la autoridad no lo respeta a ellos. Y más allá, las leyes no son para mí, las leyes son para los tontos. El que se toma 2 piscolas y maneja dice, pero si son 2 piscolas no pasa nada, pero eso es una estupidez que no tiene pies ni cabeza. Independiente de la ley, tú le puedes quitar la vida a una persona, digamos. Por supuesto, pero más allá de quitarle la vida a una persona, está el hecho de la persona que piensa y dice, no importa, me voy por lo oscurito, si no me pasa nada, o me cuelo en el metro, o qué sé yo, ocupo una casa, o ¿me entiendes, no? Como que el ordenamiento jurídico es para los bobos, no es para mí que soy de otra generación, para los Perkin, ¿cachai? Sí. No es para mí que yo ya sufrí, lo pasé mal y qué sé yo, y tanta cuestión, que la ayuda nos tiene no sé qué. Todo ese discurso es muy entendible, pero no sé si es un discurso que nos permite una convivencia real. De hecho, ya tienes 2 niños que fallecieron. Sí, claro. ¿Cachai? O ¿a quién mataron el año 2006, me parece que fue el primer homicidio a la salida de un estadio? No, fue antes. Y vi un reportaje que, claro, que salían, pero me llamaba la atención porque esto habría sido como el año 80 y algo, 88, 89, no lo sé. Que había sido como la muerte del primer barrista. Exactamente. Una primera persona. Que impulsa la ley de violencia en los estadios. Que ahí se comienza a hablar, perdón, se me cayó el lápiz. Ahí se comienza a hablar de la ley de violencia en los estadios. Ya, pero después ocurre otro hecho, que es la muerte de un hincha de la Unión Española por el 91. Pero lo que marca el impulso y en el fondo la legislación que actualmente conocemos de ley de violencia en los estadios, que obviamente después se ha perfeccionado, fue que en el año 94, creo, o 95, por ahí, cuando estaba el presidente Eduardo Frei, él estaba presente en el Estadio Nacional. Y se empieza a armar una barricada en una de las barras. Y empiezan a hacer un incendio. Y ahí frente al presidente. Sí. Entonces eso de alguna manera generó tal conmoción que se legisló de inmediato sobre esa materia. El Estadio Seguro. Exacto. Que tampoco funciona. No el Estadio Seguro, que eso es un programa. La ley de violencia en los estadios. Perfecto. Ahora, el programa Estadio Seguro, hoy día lo acabo de leer, eliminado. Sí, claro. No, fracasó, entonces por lo tanto se elimina el programa. De hecho sacaron a la coordinadora, ¿no? Es que claro, ya renunció el otro día debido a los hechos que pasaron en el Monumental. Y creo que ella era barrista también. Decían que había sido barrista de la Católica antes, pero no lo sé. Ahora, como a ti te gusta el tema de la seguridad, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer para ¿por qué lo digo? Porque hay papás, mamás, jóvenes que quieren ir al estadio a ver un partido, pasarlo bien y después van a su casa a ver a su equipo, a vibrar, y si pierden se van tristes y si ganan se van felices, pero no rompen lo que está alrededor. ¿Cómo diseñas un plan atendiendo a esta anomia, a esta falta de interés en el apego a las normas? Yo creo que la legislación todavía es débil con respecto al vandalismo que se pueda generar en contexto de la ley de violencia en los estadios. Porque, por ejemplo, siempre hay el caso de los hooligans en Inglaterra, que eran terribles. Pero efectivamente ahí hubo un trabajo. Para todas estas cosas tiene que haber siempre como un trabajo coordinado, intersectorial o interagencial, que involucre no solamente porque cuando estamos hablando de un tema de seguridad, todos piensan, los carabineros la PDI. No todos carabineros, no todos PDI. ¿Ya? También aquí, ¿qué es lo que hace el club por acercarse a esa barra?
¿ya? Tiene que hacer algo. Obvio, obvio. Porque en el fondo ocupan parte del estadio del cual ellos son los administradores o bien los propietarios. Pero en el caso de los hooligans, yo sé que comenzaron a hacer una persecución, digamos, penal, condena fuerte, y se acabó. Y gracias a eso también lograron sacar las barreras del que separan la cancha de la galería, en el fondo. Pero acá se puede. Pues, o sea, a lo más tenéis ya la sanción al Colo-Colo que... O sea, de poder sacar la barrera, yo creo que por lo menos unos 10 años más. O que las barras no sean bravas. Es que eso es difícil. Es parte de la cultura. Yo creo que es parte de la cultura también. Parte de la cultura, pero también la cultura, todos sabemos que la cultura también se puede, es moldeable. Sí, claro. Yo puedo ser fanático de mi equipo de fútbol, pero puedo saber respetar las normas de no agredir a otra persona, de no romper una silla, o sea, un sillín que en los estadios, de no provocar destrozos en general. Entonces, finalmente ese es el problema. O sea, yo recuerdo el día jueves, aquí en la Alameda, poquito más allá donde estamos ahora, pasaban las micros tomadas por los barristas y tirando, ¿cómo se llama? No son como llegan a ser bombas de ruido, pero a veces estuvieran disparando tiros, digamos. Pero en el fondo son ruidos que generan. Entonces, claro, obviamente que alteran la convivencia de las personas. ¿Será también que hay un apego a los equipos de fútbol porque no hay una sólida oferta de liderazgos, de modelos, de actividades, de... Yo creo que no. Okay. Son compatibles las cosas. Okay. A mí me puede gustar el fútbol, así como también me puede gustar sacar mi carrera de ingeniero y posteriormente mi doctorado en economía, mientras toco la guitarra y voy al estadio y después voy a un concierto de música clásica. Yo creo que no va por eso. Te insisto, es un mundo que yo no conozco. Oye, murió Vargas Llosa todo esto. Sí. Es la foto de él, ¿no? Sí. Sí, claro, qué pena. 89 años. Vi una entrevista que le hizo el Alex o Axel Kaiser. Axel. Y le pegó una parada acá, Rocío. Sí. Me imagino. Porque Kaiser le dice, bueno, convengamos, señor Vargas Llosa, que en Latinoamérica, no sé qué cosa, no sé cuál. Bueno, hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Y el Vargas Llosa lo paró ahí y le dijo, a ver, ninguna dictadura es buena. Y el tipo callado no sabía qué decir. No, o sea, no me joda con que hay dictaduras buenas, caballero, porque ahí estamos. Fue el último que vi de Vargas Llosa. Entonces lo que estamos pensando respecto a las barras bravas es que podría haber algún tipo de personas con poco apego a las normas. O podríamos pensar en personas, en las barras bravas que rompen, por favor, personas con poco apego al bien común. Sí. Lo mismo que sucedió con esta niñita boliviana. Son casos distintos. Sí, pero yo me estoy refiriendo a el poco apego a la norma o el poco apego al bienestar común por parte de, en este caso, la abuela, la niña boliviana. Ahí en el caso, ¿cuál es el caso, Dani, de la niña boliviana? De la niña boliviana que la vendieron en Bolivia, la trajeron a Chile a Rengo, ¿no? Sí. Y la tuvieron trabajando, dicen que no era necesariamente explotación infantil, sino que era, hay una palabra que es más terrible. Eso es trata de personas con fines de servidumbre. Sí, pero tiene esclavitud. Esclavitud infantil. Es que la esclavitud infantil no existe desde el punto de vista del delito. ¿Cuál es la diferencia? Trata de personas. La trata de personas es una esclavitud moderna. Perfecto. ¿Qué tiene que ver con vender? Cuando hay varias cosas, porque la trata de personas es un delito que acá en Chile no lo conocíamos, no había muy pocos casos. Sí. Que tiene unas características como bien complejas. Y hay 3 tipos, fundamentalmente, que es trata de personas con fines laborales, con fines sexuales o de servidumbre. ¿Ya? En el caso de la niña se tipificaba como servidumbre.
¿Qué es lo que pasa? Claro, acá hubo una transacción de por medio, pero generalmente cuando se habla de trata laboral o trata sexual, es que hay una especie de engaño. Oye, vámonos a, vente a tal país, vente a país X, claro. y y aquí hay trabajo para ti, listo, yo me voy. ¿Cuánto tienes que pagar? Tengo que pagar $2,000, ya, págame los 2,000 y yo te instalo allá, ni un problema. Llega acá y le dice, ya, ok, me pagaste los 2,000, pero resulta que llegar acá salió más caro, salió en 4,000, entonces por lo tanto tú ahora me debes $2,000, tienes que trabajar conmigo un mes. Bueno, y cada vez que va pasando la persona se va endeudando más. ¿Ya? Y esa persona finalmente se dio cuenta que o bien tiene que prestarse algún tipo de servicio sexual, o también pasa que puede ser explotado laboralmente. ¿Ya? Le dieron, como tú dijiste, el carnet, el pasaporte, los documentos. Ya, eso ocurre. Acá es una niña que la vendió la abuela. Sí, y que, claro, tiene cierta complejidad lo que había estado leyendo yo, porque se atribuye también que para ellos hacer eso no es un delito. ¿Ya? Entonces, pero efectivamente esta situación se agravó más por las condiciones en las que estaba la niña. Claro. Porque además de este delito, en el fondo, de trata, también hay una situación de vulneración de derechos. De todos sus derechos, claro que sí. ¿Ya? Trabajo forzado, poca alimentación, desescolarización. Este caso pasó el año pasado. Fue como en julio. Sí. ¿Ya? Pero lo que pasa es que en el caso de trata, no es como decir, mira, está traficando droga, o mató a una persona, o le está pegando. No. Si ahí tú identificas que esa persona está siendo engañada y explotada laboralmente, y tú eso lo... ¿Pruebas? No, lo acusa así como públicamente, perfectamente, el tipo que le dijo, mira, ahí está tu plata, ahí está tu pasaporte, tus documentos, todo. Acá no pasó nada. ¿Ya? Entonces es difícil de perseguir el delito, por eso hay tanto secreto o tanta discreción. Generalmente cuando hay indicios, se investigan esos indicios, se empieza a perseguir, y cuando están todas las pruebas, se agarra. Cae. Pero es un delito que es súper difícil de poder perseguir. Entonces se pide mucho reserva, se pide mucho secreto, se pide mucha discreción. Lo mismo que pasó en Iquique. Con este niño de 13 años que finalmente fue denunciado por una vecina, que también yo escuchaba en la mañana, llegó a estar hasta 6 días sin comer y 3 días sin agua. En la declaración contaba como la persona le pegaba con una plancha en la cabeza, lo tenían en condiciones súper miserables, de alguna manera. Ahora, la pregunta que hay que hacerse siempre es, ¿cómo es que llegamos a eso? Primero hay que entender qué concepción tenemos sobre la infancia. ¿Qué significa la infancia para nosotros como seres humanos? Sobre la infancia y finalmente también sobre la vida humana. Sin duda. Pero podríamos pensar también que el hecho es distinto de una persona adulta, porque la infancia es una etapa del desarrollo importante también. No quiero decir que es menos importante raptar a una persona mayor, ¿no? Pero un niño de 13 años o 10 o 8 es un niño que tiene otras tareas evolutivas, tiene otras responsabilidades o otro tipo de cosas que hacer en la vida. Un niño, ¿qué tiene que hacer un niño? ¿Cuál es la pega de un niño? Ir al colegio para aprender, jugar, recibir cariño, desarrollarse, equivocarse, seguir jugando y dormir. Y mandarse con Doro, ir al colegio, que le vaya bien, que le vaya mal. Nunca debe ser golpeado por eso, ni debe ser maltratado, porque si no el niño crece de una manera súper disfuncional. Más aún sabiendo que fui torturado, o que fui secuestrado, o que fui vendido. Sí, pero ahí yo creo que me quedo en la pregunta inicial. ¿Qué pasa con la percepción de esa persona sobre la vida humana, sobre la vida del niño, sobre la infancia? Claro. Ahí hay otros colegas que podrán hablar mucho mejor de la infancia y los impactos que podrá tener. Pero aquí tratando de poder comprender qué pasa por esa persona que vulnera finalmente, es posiblemente hoy un adulto que cuando un niño sufrió lo mismo. Probablemente. 1.
Segundo, que obviamente tiene una concepción de la vida que va al límite, o sea, bueno, mientras haya plata de por medio, fantástico, y si no, entonces esto se acaba, digamos. Entonces yo creo que son como son entornos que viven bien disociados de alguna manera, no saben, eso tiene un nombre, no lo recuerdo bien, pero no tienen una distinción clara de lo que es el bien y el mal. Hay una cuestión moral importante por medio. Entonces esos son como las razones que de alguna manera nos llevarían a explicar por qué esas personas actúan como actúan. Y lo otro también, considerar que para otras personas esa dureza o esa transacción que hay de por medio es una cuestión que no es parte de su cultura. Sí. Por más que a nosotros nos choque y tengamos otra percepción respecto a eso. Bueno, hace algunos años atrás, no recuerdo, unos 10 me parece, en Afganistán, no te invento, habían descubierto a una mujer saliendo de la casa del amante y la detuvieron, la metieron presa y la condena era morir dilapidada en la plaza pública. Entonces las enterraban hasta la cabeza y la agarraron a peñascazos hasta matarla. Finalmente se metió todo el mundo y no lo hicieron, ¿cachai? Pero aunque sea terrible, hay que pensar, bueno, desde esa estructura cultural probablemente es entendible, ¿no? Aunque desde un mundo civilizado tenemos que intentar un mundo con una concepción distinta. Eso, civilizado es muy peyorativo, tienes razón. Pero algo similar podría pensarse de donde lo dices tú. Ahora, los seres humanos, obvio que no se justifica, pero es lo que el ejercicio que estamos haciendo es tratar como de comprender por qué se actúa como se actúa. Bueno, hay que pensar que hay personas que consideran que, como dices tú, que eso no está mal. Ok. Hay personas que consideran que robar, traficar, ser sicario no está mal. Pero bueno, hay leyes universales que guían nuestra conducta, ¿no? Sí, claro. Yo podría pensar, bueno, lo hemos dicho muchas veces respecto a los ámbitos del desarrollo humano, ¿no? Hay muchas cosas que ocurren en los seres humanos día a día. Algunos se desarrollan, algunos crecen, otros envejecen, pero todo es desarrollo finalmente. Pero hay un ámbito del desarrollo que siempre olvidamos, que es el desarrollo moral. Siempre nos olvidamos de nombrarlo, porque pensamos que la gente crece en términos físicos e intelectuales. Nada más. ¿Cachai? Como que nos olvidamos del desarrollo emocional, moral, social, cultural, político, etcétera, etcétera, etcétera. Como que se asumía inclusive antiguamente que el gran desarrollo físico se daba en los niños, casi en un 100%, porque es donde más cambios se observaban. Sí, perdón, y yo también eso agregaría que también se asume que el desarrollo moral ese desarrollo moral que tú hablas, viene por automático. No, por ningún punto, claro. Entonces ahí también hay una, no sé si un error de apreciación o una mala concepción de cómo se gesta finalmente. Claro. En este desarrollo, en el que, en términos súper simples, porque no podemos reducir una teoría a un minuto, pero en términos súper simples, tiene que ver con cómo las personas vamos haciendo distinciones respecto de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que está bien y lo que no está bien, de cómo empezamos finalmente entendiendo de una prueba súper egocéntrica que lo único que importa es mi propio beneficio, el niño que se roba los dulces, hasta el apego a valores morales o a principios existenciales que guían nuestra conducta, el respeto a la vida, que sea lo que tú quieras. Entonces pareciera ser, como todo desarrollo, que el desarrollo no viene porque sí. Hay cosas del desarrollo que vienen porque sí, que vienen de fábrica, el instinto de succión, de prensión, de marcha, esos vienen dados de fábrica. Si el niño no tiene instinto de prensión, estamos en un problema, ¿no? O de succión. El niño que finalmente no amamanta de la mamá no es porque sea pesado, es porque hay algo que tiene en su propio desarrollo. Pero así como hay cosas que vienen, el instinto de marcha viene, pero el instinto de marcha que viene al caminar no significa que el niño va a caminar, ¿cierto? Para que ese instinto de marcha lleve al niño a caminar, al niño hay que estimularlo.
Hay que levantarlo, hay que jugar, hay que llevar las patitas, el andador, que se pone de pie y lo afirma, etcétera. Lo mismo que el lenguaje, bueno, todos son estimulación. El desarrollo físico, si un niño no es alimentado correctamente, no es querido, cuidado, protegido, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con el desarrollo moral. Si el niño no tiene un modelo, si el niño no tiene una guía o una sociedad que lo vaya encaminando hacia estos, yo no diría principios universales, pero diría... Pero que lo estimule, digamos. Sí, hacia... yo me acuerdo cuando era chico, de haber tenido 8 años, y en ese tiempo yo era malo, yo era súper malo, y era así como bandolero, y me dio por salir a pelarme, a robar las chapitas de las marcas de los autos. Eso es... sí, okay. Vandalismo, ¿no? Sí, era malo yo, era malo. Pero el que decía, no sé, Renault, Suzuki, me las robaba, no sé para qué, porque era una estupidez, y las tenía en una bolsa, hasta que mi papá me miró, me dijo, ¿qué tienes ahí? No, papá, nada, y me vio y volvió, o sea, me pegó, nada. Me llegó el reto de mi vida, pero heavy, hardcore rock and roll. Pero no fue solamente el reto, sino que fue, y ahora vas a ir casa por casa, tocando la puerta, y ahí partí, entonces, y fui casa por casa, le saqué esto del auto, qué sé yo, lo hice. Pero, sea la forma que sea, si aunque me hayan retado o no me hayan retado, ahí sí hay un modelo a seguir. Ahí sí hay alguien que me marca una pauta y me dice, mira, por acá es el camino correcto, este no. Lo mismo pasa en la escuela, con los colegios, con los niños, les vamos enseñando. Nosotros acá en la universidad tenemos un artículo que impide la copia en las pruebas, pero eso es súper punitivo. Pero no debemos enseñar que es punitivo, debemos enseñar cuál es el camino correcto, ¿no? Más que decir... O sea, ¿cuál es el camino correcto y por qué es malo? Porque lo punitivo es la consecuencia, finalmente. Claro, lo que pasa es que recuerda que en el castigo siempre enseñamos lo que no hay que hacer. ¿Ya? Nunca enseñamos lo que hay que hacer. No, pero en el fondo, a mi juicio, para crear conciencia de que ese castigo sea efectivo o ese desarrollo moral que el que tú hacías referencia sea efectivamente termine en algo concreto y efectivo como tal. Yo le tengo que decir a ese niño o a esa persona, mira, tu acción provocó un daño físico o psíquico o emocional en otra persona. Y por eso te van a castigar. No te van a castigar por castigar, o no te van a castigar porque esto es malo. Claro. O dañino hacerlo. Sí. Es porque tú le produjiste un daño a una persona, a un grupo de personas, a una institución, organización, bueno, en fin. Claro, lo que pasa es que allí, insisto, nosotros podemos decirle a esa persona, usted debe responder por eso que hizo mal, porque lo correcto es esto otro, ahí sí. Porque el camino correcto, porque en el fondo... Sí, estoy de acuerdo. Sí. Ahora lo que la distinción que yo estoy haciendo es que finalmente los castigos vienen por los daños que se generan en otras personas o en otros bienes, patrimonios, instituciones, organizaciones, grupos de personas. O violar alguna normativa. Personas, ¿ya? Claro, pero violar alguna normativa finalmente, tú... efectivamente, si yo no cumplo con determinada normativa, efectivamente lo que yo estoy dañando no es una persona, estoy dañando el bien común de una comunidad. Entonces, yo creo que eso es lo que de alguna forma no siempre, pero no sonar muy soberbio, no siempre se hace. En fondo, no, esto está penado porque es malo, O sea, es malo porque tú le hiciste un daño a otra persona. Sí, o a una comunidad. O a una comunidad, o a ese enchufe que es o esa pantalla que es de determinado grupo. Sí, yo me acuerdo cuando hablaba con los chiquillos que vivían en casa ocupa y les hacía entender que las casas tienen dueño. Me decían, no tienen dueño. Es de alguien. El daño que yo le confiero a alguien, no es que las casas no surgen por generación espontánea. No. Ahora, eso tiene que ver con la forma en cómo podríamos explicar probablemente que estos dos tutores, de la niña boliviana y del niño chileno, hayan entendido que esto está bien o que no es incorrecto o que no hay problema en aquello. O lo otro también es que no les importe. Claro. Sepan que está malo, no importa. Entonces, ¿ahí qué hay en la cabecita de esa persona? Bueno, hay gente. Los psicópatas, en general,
tienen como motivación, diría yo, ¿no? El placer que les produce producir daño a las personas. Es así nomás. O sea, como Oye, ilústrame en algo. ¿Un psicópata es lo que llaman también una persona borderline o no? no necesariamente. Po. ¿Ya? No, ¿Puedes explicar la distinción? No. ¿Por qué no? Porque no. El borderline no es una persona que esté viviendo en el ciclo de la psicopatía Ya. constante. Es una persona que está en la quemada, que está en el Ya. límite de la psicopatía, que también Perfecto. es peligroso. Ya, ¿Ok? ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una persona cuyo objetivo es producir daño? Hitler. Ujú. La secta de Coyihuay. Antares de la Luz. Antares, Coyihuay. ¿Qué le pasa al señor Antares de la Coyihuay Luz? creo que. Coyihuay, la secta de Coyi. ¿Qué le pasa a la... Bueno, en ese caso es distinto, porque la mamá que termina quemando a su hija no es que sea una mujer perversa y que esté realmente mal, sino que es una mujer que está sometida a un proceso constante. Pero tenían delirios, ¿cómo se llama eso? No era delirio místico, era delirio... Sí, delirio místico. Sí, claro, pero ahí tú lo puedes entender, o no entender. Ahí tú puedes como hincar el diente en la lectura diciendo, perfecto, acá hay un consumo de sustancias sistemático, Sí. hay una vulnerabilidad en términos de emocionales, hay un poder de convencimiento del otro, ok, pero acá no hay eso, ¿cachai? Acá, insisto, acá tú tienes... O sea, acá hay una psicopatía, eventualmente. Sí, pero Paréntesis, Sí, te lo pregunto en esos términos porque para que es que nos están escuchando Sí. entiendan, y por otra parte lo entiendan en este caso de un psicólogo, y por otra parte también porque yo tengo una observación bastante particular con el uso, en general con los usos de los términos que son Sí. propios de las disciplinas. sí. Y creo que en el caso de la psicología, todo el mundo habla Abusa. con mucha propiedad, Sí. sin necesariamente ser psicólogo. Oye, este es Está psicoseado. una psicopatía, este es un, lo que decía ahí, Depresivo, sí. un borderline, este es un neurótico y Sí. bueno, y un psicótico. Entonces, y muchas veces no se sabe la distinción de qué Sí. es lo que Bueno. es cada, bueno, no sé, ahí corrígeme también, Sí. trastorno Sí. o condición, bueno, Sí, no lo sé. es que por lo mismo es que y en el afán de no dañar más, a mí me parece que hablar de un tipo de trastorno particular, Ujú. de una señora que vendió a su hija, a su nieta en Bolivia, o hablar del tipo de trastorno, si yo nunca he hablado con ella, si no he analizado el caso, si no tengo el más mínimo antecedente de la señora, es dejar la pelota botando para que cualquiera use el concepto. Sí, estoy de acuerdo. A mí me han preguntado, Diego, millones de veces en los medios cuáles son los diagnósticos, y yo el millón de veces digo, no lo sé. Por esto mismo, porque no tengo ningún antecedente y sería irresponsable decirlo. Vi un psicólogo el otro día hablando de la vida negativa respecto de alguien sin que lo fuese, así como que... Oye, perdón que me vaya... perdón, de Michael Jackson. Ya. Hablaba peste de Michael Jackson. Yo decía, pero... Oye, ¿y existe algún diagnóstico? Aquí me voy a salir un poco del tema, Sí. es un diálogo humano. Sí, dale nomás. Dale. Para una persona que es demasiado negativa, que es como, que ciertas personas que, ¿cómo estoy hoy día? Mal, aquí, no, ya no, esto no va más. Y como que siempre le pasan puras cosas malas, no sabe apreciar porque la vida es difícil, sí, ok, pero de repente, bueno, sabía apreciar si el día hay harto sol, los pajaritos cantan, no sé, Sí. el pasto es verde, pero hay gente que ni siquiera es capaz como de apreciar eso, entonces como que anda con la nube negra. con la nube negra de lluvia encima siempre. O con la necesidad de llamar la atención. Ah, ok, ya. Y que tú le digas, hola, ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, Cuéntame, pobrecito, ¿en qué te puedo ya. ayudar? Pobrecito, Dime. sí. Vamos a tomar un café. Ya. Y el otro cuenta y cuenta y cuenta. Es como la persona que paga el gimnasio sin ir al gimnasio y Ya. siente que está haciendo algo por su salud. Pero lógico, Ya, ok. lógico. Sí. O el que paga la terapia y no aparece, pues dice, no, yo no he podido ir al psicólogo, pero oye, me sale caro, pero no he hecho nada, ¿cachai? Casos hay miles, hay personas que... ¿Eso tiene algún nombre? No. ¿La academia le da algún No, yo diría que son personas como con no sé, un trastorno de inferioridad, no sé. pesimista? Sí, es que depende de cada caso, ¿cachai? Porque
conozco a alguien que viene anunciando el suicidio hace como 3 años. Y cada vez que anuncia el suicidio, todo el mundo le hace cariño y ay, no sé qué, y después desaparece. Y después vuelve y desaparece. Igual y la vuelve. persona que dice, no, ya voy de grupo. Me salgo y chao, y no me voy más. Entonces todos le dicen, no te vayas. Quédate, ¿pero por qué? amigo. Quédate, amigo, sí, eres muy importante para nosotros. Claro, ya. pero ahí yo podría pensar, sin mirarlo de manera tan divertida, ¿no? En la necesidad de valoración que tienen algunas personas. Ya. Porque de sentirse queridos o aceptados, ¿no? O al menos queridos sin ningún tipo de condición. Yo creo que la necesidad de amor o de sentirte querido es una gran motivación humana, súper importante. Entonces todo aquello que atente contra esta necesidad, tratamos como de retenerlo y de buscarlo a través de los mecanismos que nosotros pensamos que nos quedan mejor. Por ejemplo, la lástima o ser el niño problema en la escuela, o el que se queja constante, o la pareja que engaña a la pareja, como todos buscando esa necesidad como de sentirme vivo, activo e importante para el prójimo, porque me han enseñado en algún minuto de la vida que así es como hay que sentirse importante y valorado, cuando en verdad uno se siente importante y valorado cuando cada uno es uno mismo. Primero con uno, digamos. Pero, sí, y cuando tú eres tú y tienes todas tus complejidades humanas, y tú estás casado, Diego, yo también, y podemos entender que nuestra vida familiar no siempre es vivir todo miel sobre hojuelas. Pues si la vida también está compuesta de momentos complejos, está compuesta de momentos dolorosos, de que nos acercamos, nos alejamos, pero yo no puedo pretender que si mi pareja está lejos de mí durante un tiempo, es que todo el mundo me odia, po. Oye, y una pregunta que, aparte, ¿tú sientes que hoy día la sociedad es como más proclive a decir lo que le pasa? Ya, absolutamente. Porque antes yo tenía la percepción de que, bueno, todavía los hay muchos, que cuando uno interactúa con otras personas, cuando tú decís, por lo menos yo digo, oye, ya, esta persona sí, buena porque cuenta las ganadas y las perdidas. Pero antes como que la gente contaba solamente las ganadas, Sí. y nunca las perdía. Claro, lo que En pasa... general. Sí. Lo que pasa es que existe, mira, a mí me llama la atención en la psicoterapia cuando estamos hablando de la vida en pareja o de las relaciones de afecto, mucha gente no se atreve a contarle a la otra persona lo que siente, por miedo a ser rechazado. Sí, pero lo otro también, a propósito de eso mismo, hoy día también es más fácil que entre los amigos, no solamente en este caso con la pareja, digamos, o con los hijos, pero entre los amigos es más fácil, hoy día yo creo que es más fácil decir, oye, te quiero. Ah, sin duda, sí. Lo Ya como que tampoco hay tapujos tanto con eso. Claro, lo que pasa es que en las relaciones de amistad es distinto. Yo pensé que tú me decías como en la sociedad en general. Si yo te estoy conociendo Sí, a ti... al principio sí. Sí. Al principio mi pregunta iba por ahí, Si pero yo te- después surgió esto último. Si te estoy conociendo a ti hoy día y a la media hora te digo, oye, es que me encanta mirarte, estoy feliz qué rico comer contigo, me produce algo interno el hablarte y siento que hay una conexión entre tú y yo súper bonita, que no quisiera perderla. Eso no lo hace nadie, porque tiene temor a que le digan no da la cresta, cuando en verdad es eso lo que debiésemos hacer. Yo debiese sentarme con alguien que me agrada y decirle, me agradas, y decirle qué rico me encanta conversar contigo y me produce mucha satisfacción. El tiempo se me pasa volando, no sé lo que tú queráis, ¿cachai? Pero pareciera ser que... Pero eso también pasa porque cada persona tiene también su propia escala de evaluación. Y por cómo hemos sido educados. Es lo que te digo yo también. Sí. En el fondo es como digo, oye, para mí una buena persona, un buen chato, el que te dé cuenta en la primera las ganadas y las perdidas Sí. sin profundizar mucho, Sí. obviamente en su vida personal, ¿cierto? Su vida privada, pero hay otros casos también que son pura grandeza, puros triunfos. Sí. Entonces ahí uno dice, empieza como a sospechar, todo demasiado perfecto no me cuadra. Además que es súper loco, pero conversar con alguien que te cuente puros triunfos, tú tenés que decir algo allá acá, po. Sí, Porque la obvio. vida no es puro Sí, triunfo, claro. la vida es dolor. Ahora, distinto es que el otro no quiera compartir sus dolores, eso está bien. También, ¿cachai? po, Es obvio. legítimo. Pero a mí me parece que... Pero uno se alcanza a dar cuenta de eso. Sí. Sí, O sea, espérate salir 3 veces que no te pregunten por ti, po. sí. Y que te estén todo el rato hablando de las otras personas, entonces como No, pero incluso lo veo de repente como está en las redes sociales.
He visto que algunos comentarios de una persona que yo tengo en LinkedIn y hace comentarios a todos los posteos que hacen otros, pero al final dice, oye, qué bueno tu posteo. Mira, yo una vez fui... Bueno, es que ahí hay otra cosa también, ¿ah? Y eso se repite. Puede ser que sea como, oye, tirémoslo para acá, la pelota, como puede ser también como una conducta empática, puede ser. Si tú cuentas, oye, tengo una pena del alma, yo te diría, bueno, mira, yo también tuve una pena y te la comparto. O estoy pasando por esta situación personal y yo te diría, bueno, yo también la he vivido, fíjate que salí de esta manera. Pero también ahí son los espacios en los que uno puede decir, a eso quiero llegar. Y los tonos también que ocupa. Sí. Yo creo, Diego, que hay que preocuparse de lo que está pasando con estas barras. Hay que ocuparse profundamente de lo que está pasando con estos niños y niñas. Y fundamentalmente entender que esto es algo súper complicado, que hay gente que no le gusta que lo diga, pero a mí me gusta decirlo. Yo tengo la impresión que la infancia, la adultez mayor y los animales abandonados son responsabilidades de toda la sociedad. Pero están, fundamentalmente los niños, están al cuidado de sus padres. Los niños están al cuidado de los papás, pero son responsabilidad de todos nosotros, ¿ok? Por lo mismo, si vemos un caso de esclavitud o de trata de infantil... De vulneración, más fácil ver. Yo te puedo asegurar que si vemos la noticia de la infancia vulnerada o de adultos vulnerados, la infancia nos impacta más todavía. Sí, claro. Ambas nos impactan, sí. Pero más todavía porque hay un manto de protección sobre la infancia. Entonces, el ejemplo es súper simple. Cuando tú vas caminando por la calle o en una plaza y ves a un niño de 7, una niña de 7 o 8 años solo parado, sin ningún adulto que esté a los próximos 5 metros, todos ponemos los ojos al tiro y decimos, ese niño está solo. Y empezamos a mirar dónde está el adulto significativo de este niño hasta que llegue el adulto o en el supermercado. Y en ese caso el niño de 13 años que anda en el estadio. Bueno, es que eso tiene que ver con otro tipo de cosas, porque muchos pueden... Lo estoy planteando por comentarios que he leído y escuchado. Sí. No me atrevo a juzgar este caso. Es complejo, porque podemos decir que el niño a los 13 años no tiene que estar solo en el estadio, pero también de otra parte decimos que cuando el niño es metido en delito, a los 13 años ya son responsables de sus actos. Es una discusión larga que hay que tener. Sí, todo depende de cada uno. A mí, si tú me preguntas, ni yo voy al estadio. No, en lo particular yo no dejaría que mi hijo a los 13 fuera al estadio solo. Pero bueno, cuando vemos a un niño así, o vemos a un adulto o una persona mayor en la calle sola, también nos acercamos a ayudar porque si no nos importasen los niños o las personas mayores, pasaríamos por el lado sin ningún problema. Pero pareciera ser que a todos nos compete. Hay una sensibilidad. Claro. ¿Y qué hacemos cuando vemos a un niño en la calle? Llevamos la autoridad al tiro. Obvio. Al tiro. Pero cuando vemos... No nos inquieta. Pero cuando te veo a ti en la calle solo, yo no llamo carabineros. No, porque eres un adulto. Esperemos. Oye, se nos fue el programa, Diego. Qué interesante la conversa de hoy, como siempre. Nos encontraremos la próxima semana. Después viene nuestro querido mes del mar. Vamos a tener harto que celebrar en el mes del mar, ¿sí? Y presenta la canción final, pues, para... ¿No leíste el correo? No lo recuerdo cuál es la canción final. Bueno, despídete y yo presento la canción. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, Dani. Chao, Dieguito. Y solamente, esto es súper loco, pero para los niños que han sido maltratados, Francisco, ¿la tenéis ahí o no? Sí, bueno, para los niños que han sido maltratados y personas que han sido maltratadas siempre existe el amor después del amor. Con Fito Páez. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.